Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros de Hernán Cortés y la conquista del Imperio Azteca. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿eh? Ahora no empecemos con que si Azteca no es el nombre, con que si México no es México. Mirad, el otro día ya me dejaste llena de dudas porque esto es España, entonces aquí los idiomas no nos los inventamos, los heredamos. Y tuve tanta gente que me estuvo diciendo que si esto, que si lo otro, que al final me fui al diccionario etimológico y entonces descubrí que no fueron los malvados españoles los que pusieron esta letra X que se lee como SH porque no existía la J cuando se estaba en Nueva España. Entonces Cortés, para el que no lo sepa, se lo digo y lo invito a que vea el diccionario etimológico, todas las cartas del rey, y durante bastante tiempo se estuvo escribiendo y no se pronunciaba MEX, no, se pronuncia SH. Y no es esdrújula, sino grave, porque el náhuatl es grave. Entonces se dice mexico. Así que por favor, no me vayáis a bombardear ahora que os voy a contar esto de Cortés, porque es que la verdad desconocía todo este tema, todos estos complejos, pero francamente aquí la cosa es distinta. En fin, voy a contaros cuál fue la conquista, lo voy a contar de manera, en fin, superficial, porque si no tendría que emplear muchísimo más tiempo. La triple, realmente. Vamos a ver, Cortés iba bajo de presupuesto, ¿eh? No sé si iban 400, cosas así, pero obviamente en aquella época, no estoy justificando nada, pero era matar o morir, ¿eh? La situación que los aztecas eran muy aguerridos, los aztecas eran muy recientes en esa zona, porque ellos eran nómadas, tenían bastante tecnología, tienen acueducto, etcétera, pero eran nómadas que realmente tienen como una especie de triple alianza con varias ciudades, pero al final son ellos los que se imponen. Cortés va a tener también alianzas. Realmente llamar aztecas es una mezcla de etnias, por decirlo. Están los mexicas, los alcoa y no me acuerdo más, y los tepanecas, que era el imperio mexica. Y fue la formación política mexica derivada del proceso. Hubo una guerra civil de expansión territorial de un imperio, porque llegaron a ser los más poderosos, pero en el siglo XIV. Cuando llegaron los españoles llevaban 5 minutos, históricamente hablando, ¿eh? Así que no se nos vaya a la cabeza, porque resulta que en México hay 68 lenguas, más las que se han perdido, más 300 dialectos. Por favor, y el nahual me parece que es el cuarto en América Latina hablado. O sea, ¿por qué si eres mexicano te tienes que identificar con el nahual? Te puedes identificar con cualquier otra lengua y que además son parientas entre ellas. Me he dedicado a eso, a la lengua. Bueno, estamos en que hay una guerra civil, estamos que hay una alianza de varias ciudades y estamos que al final el que se impone pues son los de la capital, por decirlo de alguna forma. Bueno, hay una expansión territorial, dominio económico de la ciudad de México, Tenochtitlán, como se diga, que realmente florece en el siglo XIV. Y en Mesoamérica, realmente, claro, ya el otro día os estuve hablando de los olmecas, que son anteriores, que realmente lo que hacen es expandir toda una cultura antigua, muy interesante, de la cual se suponen cosas, porque la mayoría no se suelen saber. Tienen, yo no sé, cultura de piedra, me encantan las cabezas que tienen y los restos que tienen, me parece una cultura de una clase. Los mexicas, ellos asimismos, se montaron también una historia de que provenían de no sé dónde, de una zona mítica, no sé qué, no. Eran nómadas y seguramente venían de Mesoamérica. Bueno, esto fue encabezado por los mexicas, que eran conocidos como los aztecas. Hay gente que no le gusta que se diga azteca. Eran de una crueldad y una violencia descomunal. Yo veo los palos esos que tienen un nombre que no sé cómo se dice en náhuatl, donde metían cabezas de niños, de mujeres, de hombres. Bueno. Y podéis decir, no, sería para asustar al enemigo. No. Hacían sacrificios humanos como el que se cortaba la uña. Y bueno, por favor, no empecemos con los argumentos
indigenistas que no lo sabemos de memoria ya. Bueno, el fin del imperio aquí ni fu ni fa, los españoles nos fuimos hace 200 años. El fin del imperio azteca es el 13 de agosto de 1521, cuando los españoles, en alianza con otros bastantes, que eran los taxaltecas, los toltecas, no, los totonacas, que tienen unos nombrecillos, y, entre otros, porque había más, había bastantes más. Incluso hubo, es que está leyendo, lo está leyendo mucho más largo, otras etnias que, digamos, fueron vencidas, se rindieron y se incorporaron al ejército. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace Cortés? Cortés ya estaba muy forjado, no sé si tenía 33 años y llevaba mejor, yo que sé, como 15. Había estado 7 años en la Española, 7, 8 años trabajando para Diego Velázquez, que me hace mucha gracia que se llama Diego Velázquez, que era el gobernador que estaba en La Habana. Entonces, él, digamos, sabía perfectamente de la codicia de los colonizadores españoles que venían y que de alguna forma también se había engordado porque se había como corrido la voz que cuando aparecieran los españoles, pues que le dieran oro y tal para que se largara, ¿no? Y eso lo que hizo pensar fue todo lo contrario, y es que era un pueblo que tenía oro, vamos, hasta arriba, no tenía oro hasta arriba, pero la codicia de la gente que quería maderar, pero tener en cuenta que se habla mucho de las enfermedades, o sea, que se conquistó México, etcétera. O sea, México no, Nueva España, etcétera, por la viruela y no sé qué. Y puede que sí, pero tener en cuenta que los españoles que iban allí tampoco tenían, no estaban inmunizados contra, eh, no sé si se llaman protozoicas, enfermedades protozoicas, ameba en el estómago, en fin. De hecho, construyeron montones de ciudades en la parte de arriba de las montañas, porque obviamente cuando cambias de lugar pasa hasta en los viajes que hacemos habitualmente. Yo cuando fui a Egipto nos advirtieron cuando tomáramos el primer barco, porque tomamos 3 barcos, que nos íbamos a poner todos enfermos, que no sabían lo que era, pero era como el síndrome del viajero, no sé qué. Yo no me puse enferma, de verdad, me comía todo sin lavar. No, realmente no te pones enferma porque te da la gana, te pones enferma porque tienes un cambio de agua, un cambio de comida, etcétera. Y se pusieron enfermos, todos, menos 2 personas, otra y yo, que nos comíamos las manzanas. Es que si te vas de vacaciones no vas a estar todo el rato pensando que tienes que lavar, que vas a pillar, porque para eso te quedas en tu casa, ¿no? Y las que más las que más relajadas estábamos comprando en los mercados, pues fruta de una agricultura maravillosa, pues son las que no nos pusimos malas. Debe ser que nos metimos tantos bicharracos, y los que estaban histéricos de no, yo no tomo ensalada porque está lavada con agua del Nilo, pues todo eso, enfermos con la barriga, ni os cuento, entre yo y mi marido. Y bueno, sigamos con Cortés. Bueno, Cortés se hizo con un ejército poderoso y lo que hizo fue utilizar estrategias militares que los otros lo desconocían. Y al final va a tener idas y venidas, venidas y idas, y al final va a ser el que gane, pero porque, digamos, fue más astuto. Bueno, en 1521, un reducido grupo de españoles liderados por Hernán Cortés, que había nacido en Medellín, Medellín, España, porque es la segunda ciudad de Colombia, con el apoyo de una coalición de pueblos, como os he dicho, de indígenas, conquista sangre y fuego. Todo esto había sido un proceso muchísimo más largo, porque además, de alguna forma, Cortés tenía una fricción con Diego Velázquez, que era así, como si dijéramos su jefe, porque lo que él tenía, lo que él era, eso era como si dijéramos un grupo de exploración, una avanzadilla de exploración. No es que fuera a luchar y a conquistar, no. Y de hecho lo pusieron porque era un hombre aguerrido, era un hombre de carácter, a pesar de ser joven. Y cuando lo pusieron después se arrepintieron. Y cuando fueron a bajarlo estaba en el embarcadero, estaban sus hombres, que eran como sus guardaespaldas, y ya tuvieron que dejar la cosa. Pero él, de hecho, cuando está a punto de conquistarla, se entera que está viniendo Pedro Velázquez por detrás y, en fin, para que le rinda cuentas qué es lo que está haciendo, porque en ningún momento le ha dado permiso para que se ponga a batalla, a luchar, etcétera. Era un grupo que, digamos, se iba a ir por el Golfo de México, etcétera, a explorar, a ver qué había. Y hasta ahí llega la cosa. Pero como era un enterado y era un ambicioso, pues obviamente, pero mm, Hernán Cortés tuvo fricciones con la corona, tuvo fricciones con su jefe. Y lo que no estaba diciendo antes de la grafía X es que Hernán Cortés, cuando tiene muchísimas cartas al rey, podéis mirarla y está escrito
O sea, quiero deciros que esto está desde el principio, no han sido los colonizadores españoles. Y lo que pasa es que en España esto se ve como un arcaísmo. Entonces, la Real Academia permite en castellano escribir de las dos maneras México, México, Mexico, porque digamos, arraigado en vuestro país, lo cual está muy bien, pero nosotros aquí ni cortamos ni pinchamos, que nos largamos hace más de 200 años. Bueno, sigamos. ¿Por dónde iba yo? Que Hernán Cortés va con una serie de grupos y a sangre y fuego que conquista el Tenochtitlán, que era como una especie de isla en un lago, que era una preciosidad, que era la capital de los aztecas. Y bueno, en 1521 Hernán Cortés, al mando de grupos españoles, como he dicho, pues pone fin a un imperio poderosísimo. Poderosísimo, como os he dicho, además el más tecnológicamente el más avanzado con diferencia del resto. Como todos los grandes conquistas, pero que llevaba allí poco tiempo. Como todos los grandes conquistadores del siglo XVI, Hernán Cortés no es un recién llegado a las Indias cuando emprende la conquista de este imperio. En 1500, ya como se quiera, ese imperio que eran de 3 ciudades que al final acabó siendo una que predominaba. En 1518 este era un hidalgo modesto, un hijodalgo que llaman aquí, nacido en Medellín, Extremadura. Extremadura es una preciosidad. Hacía unos 33 años se había convertido en un próspero encomendero militar, tras pasar 7 años, como os he dicho, en la Española y 8 en Cuba, como secretario del gobernador, pero era muy ambicioso, Diego Velázquez. Este era también un gran conocedor del mundo indígena y no estaba menos curtido en las trifulcas habituales entre los españoles de India, siempre deseosos de acrecentar su patrimonio, deseosos de codicia y enfrentados por el disfrute de las concesiones de indios, prebendas administrativas. Hay una fricción, ¿no? Porque yo no me acuerdo, Cholula, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, que les ponen como una trampa, ellos la vencen y lo que hacen es saquear la ciudad. Y entonces el pago, o sea, cada soldado tenía varias mujeres, tenía sirvientes, etcétera. Los españoles asentados en las islas del Caribe habían establecido estos contactos con el imperio más poderoso del continente, el azteca. Desde 1505, 2 expediciones habían bordeado literal los Mediomátanes mexicanos y en 1518 Diego Velázquez encomienda una tercera expedición hacia a su secretario, pero después se arrepiente, pero cuando quiere, digamos, quitarlo, él te dice que no. Hernán Cortés, poblado, porque esta zona estaba poblada por más de 15 millones de personas, América estaba poco poblada. Entonces, cuando hablan de los genocidios de los españoles, me hace mucha gracia. España no podía matar la gallina de los huevos de oro porque América tenía un grandísimo potencial de minas, tenía un grandísimo potencial de montones de cosas con lo cuales necesitaban personas, unido a que habían pillado gripe y, por ejemplo, me parece que Cuba, 3/4 murió de los habitantes de allí por culpa de la gripe. Eso es inevitable, todos nos pegamos cosas. Partió, todo esto nos viene porque los europeos en general hemos tenido contacto con ¿cómo se llama? La ganadería desde hace muchísimos siglos, que venía digamos, desde Centro Europa hacia abajo. Y eso nos ha hecho, de todas formas, cada país tiene diferentes inmunidades. Por ejemplo, los españoles somos inmunes a no sé qué tipo de hepatitis, eso me lo dijeron cuando voy a hacer un viaje largo, te lo cuentan. Un tipo de hepatitis, porque en nuestro plasma, y el paludismo, yo no sé qué demonio, porque siempre hemos tenido paludismo en la zona que vivo yo. Bueno, eso me resulta curiosísimo. Bueno, Cortés parte desde Cuba a finales de ese año y en los meses siguientes, desobedeciendo las órdenes del jefe, de su gobernador Diego Velázquez, convierte lo que debía ser una misión de exploración, como os he dicho, en una empresa de conquista. Los tenía bien puesto aquí el amigo, de proporciones legendarias que le permiten en poco tiempo hacerse, y además como consiguió bastante riqueza, claro, y tanta, pues no le pudieron decir nada. Consiguió el dominio del imperio. Él tuvo en esa ciudad que le dieron esas mujeres de esclavas a su Malinche, que era inteligentísima, sabía un montón de lenguas, con que tuvo el primer mestizo, ¿no? que se conoce, que es Martín. Él tenía un hijo Martín de su mujer, digamos, española, y un hijo Martín aquí en Nueva España.
Y después el hijo Martín era muy inteligente. Bueno, la madre es que hablaba un montón de lenguas y fue la traductora oficial. En 1500, aquí mezclo churras con merinas. En 1519, el año 1 de Cañas, según el calendario azteca, siempre están con el calendario azteca. Cortés y su gente arribaron a la costa mexicana de Tenochtitlán, donde se impusieron con rapidez a los indígenas que eran bastante hostiles de la zona. Como parte del botín de guerra se llevaron 20 jóvenes indias, entre las que se encontraba nuestra Malinche, que va a ser después mítica, Doña Marina, una doncella, porque ellos sí, enseguida tenían relaciones con ella, pero eso sí, las bautizaban. Ella sabía, era una superdotada, muy inteligente, y que pronto aprendió el castellano y fue imprescindible para Cortés para la invasión, porque hacía de traductora, sabía varias lenguas. El conquistador engendró con ella a su hijo Martín, que es considerado el primer mestizo de la América continental. Bueno, habría muchos más antes seguramente. En su camino hacia la capital del Imperio Azteca, los españoles ya realmente lograron el apoyo de los totocacas, como os he dicho, de la ciudad de Zempoala, que de este modo se liberaba de la tiranía de los aztecas, que eran muy violentos. Tras imponerse militarmente a otro pueblo nativo, que eran los tlaxcaltecas, Cortés lo que consigue es incorporar a su ejército, a sus tropas, muchos más guerreros de esta etnia, porque españoles iban poquísimo. El caudillo, no sé, llevaban 12 caballos, el caudillo empezó a darse cuenta de la ventaja que para los españoles suponía la división, divide y vencerá entre los distintos pueblos nativos y especialmente el odio que existía de muchas poblaciones por los sacrificios humanos que hacían, que eran a diario contra los aztecas. Entonces aprovechó ese descontento para coaccionarlos y utilizarlos como ejército. Y su política de imperialismo y terror de los aztecas eran muy violentos. Bueno, en cierto modo, la conquista de México por Cortés fue una guerra de liberación de los pueblos mexicanos frente al dominio azteca. Sin embargo, los aztecas también contaron con socios, como no, con los que Cortés se mostró especialmente beligerante. La ciudad sagrada de Cholula, ahí, que se alió con Montezuma para atender una emboscada a los españoles y sus aliados indígenas, la saquearon así, durante 2 días por orden de Cortés, con la ayuda de los totocacas y los tlaxcaltecas, y a los que se unieron muchísimos cholutecas, me suena a hipoteca, todos juntos todos juntos contra ese tirano fiero y carnicero que era Montezuma. ¿Cómo no? Eso lo decía Diego Muñoz Camargo. A los españoles les impresionaba muchísimo, pero muchísimo. Es que no sé, tiene un nombre en náhuatl, que es un palo lleno de cráneos de niños, de mujeres, de hombres, y tenían montones, montones. Bueno, el ejército de Cortés, bueno, pues al final se hizo un buen ejército, pero Cortés lo organizó. Ante la marcha imparable de los conquistadores y espantados por la carnicería de Cholula, Montezuma, el Chalotani azteca, optó por ganar tiempo y lo que lo hizo es que le franqueó la entrada de Tenochtitlán en noviembre de 1519 y en los días posteriores a su llegada Cortés se dedicó a pasear por las calles pensando qué estrategia tendría que llevar, estrategias creativas, a ver si se le ocurría algo. Con su objetivo presente, supo aprovechar la excusa de un confuso complot indígena para apresar al emperador y convertirlo en su rehén. Sin embargo, Cortés tuvo que dejarlo todo apresuradamente porque su jefe estaba mosqueado con él. A principios de 1520, la conquista fue en el 21, para hacer frente a una expedición de castigo enviada desde Cuba por Diego Velázquez, que estaba mosqueado en grado sumo. Cuando Velázquez regresa a Tenochtitlán, el 24 de junio de 1520, encuentra la ciudad que se ha amotinado contra Alvarado, quien, afectado por la tensión, con los nervios de punta y el ambiente conspirativo, lo que había hecho era mandar asesinar a algunos notables aztecas que le parecieron muy sospechosos. Durante unos días, los españoles lo que intentaron utilizar a Montezuma como apaciguador para calmar los ánimos, pero fue en vano. Tlatoani fue lapidado en una comparecencia entre sus súbditos y en la
que eran muy violentos. En la llamada Noche Triste del 30 de junio de 1520, Cortés y su hombre se vieron obligados a huir de la ciudad acosados por los aztecas que le provocaron montones de bajas. Pocos días después lo que hubo fue una batalla tremenda, que fue definitiva, que fue la batalla de, no me acuerdo, Tumba, frente a los feroces guerreros Jaguar y Águila. Los de Cortés lo que pudieron es recomponerse y llevar una estrategia militar europea, hacer uso de un efectivo de la caballería contra los aztecas. El regreso a Tenochtitlán no fue esta vez una simple exploración, sino una campaña militar en toda regla. Los saqueos permitieron a cada conquistador español mantener un séquito propio, a cada uno. Mirar hasta qué punto, formado por mujeres, criados, esclavos. Mira, cuando se conquistó América, llevaron a los reyes católicos, montones de fruta exótica, montones de comida exótica, llevaron loros, llevaron indígenas, y aquellos se quedaron alucinando de verlos medio desnudos, los loros montando un escándalo, la fruta que era riquísima, se quedaron todos absolutamente deslumbrados de ese nuevo mundo, todas las cosas que traían. A mí, os voy a decir una cosa, no conozco todas las frutas de allí, pero es que no sé cómo se llama. Hay una que me encanta, es que me encantaría hasta pintarla, es de bonita, o dibujarla. Bueno, cuando he estado allí no hemos hecho otra cosa que comer fruta, mi hija y yo, porque tenía otro sabor. Bueno, a finales de abril de 1521 comienza el asedio final a la capital mexicana. En la lucha se impone la superioridad técnica europea, pero sobre todo el desgaste provocado entre los sitiados, porque los sitiados, pues obviamente enfermaron. eh, en México dicen que enfermaron de viruela, pero bueno, pues de la viruela también se contagiaba a los europeos. Y bueno, que fue como un caballo de Troya. Pero la caída de Tenochtitlán realmente fue una ejecución militar inteligente y arrojó un saldo muy desigual, porque realmente hubo desigualdad entre las cifras. Murieron 100 españoles por cada 100.000 aztecas, o sea, pobrecillo. Este se aprisionó, o sea, se atrincheró, lo hizo muy bien, digamos, luchando, lo hizo fatal matando gente, pero bueno, así se escribe la historia. Espero que os haya gustado y hasta mañana.